Que también grabe en Classroom. Si gustan, adelante. De todos modos, yo estoy grabando ahorita en la lab y voy a subir este video, pero si quieren tener uno ustedes de respaldo, adelante. Bien, entonces, el día de hoy vamos a ver convolución y correlación, que son los temas que siguen. Ya vimos manipulaciones básicas sobre señales, vimos cómo sumar señales, vimos cómo multiplicar señales, vimos cómo submuestrear señales, vimos cómo amplificar señales, es decir, escalar su amplitud. Vimos también señales multicanal, señales multidimensional y vimos la forma de representar señales. También vimos la clase anterior cómo es el proceso de muestreo, el proceso de cuantificación y el proceso de codificación. Entonces, una vez que ya tenemos un entendimiento básico de las señales discretas, vamos a ver las operaciones más avanzadas, que son estas, la convolución y la correlación. Vamos a ver la convolución discreta, las propiedades de la convolución y también la correlación y sus propiedades. ¿Sí? Convolución discreta. La convolución tiene la función de permitirme a mí caracterizar sistemas para saber cómo van a reaccionar esos sistemas ante señales de entrada. Imaginen, por ejemplo, que yo les doy a ustedes un circuito integrado y ese circuito integrado tiene 4 pines nada más. Y yo les digo, esta es la alimentación, esta es la tierra, este pin es la entrada y este pin es la salida. Entonces, yo solo les digo que ese circuito integrado va a ser una transformación sobre una señal que reciba. O sea, toda señal que entre al integrado va a transformarse. ¿Cómo harían ustedes para saber qué clase de transformación hace ese integrado? O sea, sin poder abrir el integrado, ¿cómo le harían para saber qué clase de transformación aplica? Buscar su datasheet. No, o sea, el integrado no tiene datasheet y no lo pueden ver por dentro. Pues sería como un diagrama de caja negra interpretando su salida respecto a su entrada, ¿no? Como si fuese una función de transferencia. Ok, interpretan salida con respecto a la entrada con la función de transferencia. Muy bien. Ahora, entonces, si voy a comparar, si voy a meter una señal y la voy a comparar con su salida, ¿qué señal utilizarían de entrada? Escalón. Bueno, pues sí, un escalón unitario, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la señal más básica que hemos visto? ¿La senoidal? No, la más básica todavía. Coseno. Pues unitario. El impulso unitario, ¿sí? O sea, si yo quisiera saber qué hace este sistema, pues lo que hago es meterle un impulso unitario. Acuérdense que el impulso unitario es la señal que vale 1 en el instante 0 del tiempo y 0 en todos los demás instantes del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Imaginen que yo meto el impulso unitario, vale 1 y a la salida vale 3. ¿Sí? O sea, entra un volt, o sea, un pulso de un volt y a la salida sale un pulso de 3 volts. ¿Qué puedo decir que el sistema le hace a la señal? O sea, ¿qué operación está haciendo ahí? Lo está multiplicando por 3. Está escalando su amplitud por 3, muy bien. Y si además de escalar su amplitud por 3, meto el pulso y tarda 2 segundos en salir, ¿qué otra operación está haciendo el sistema sobre la señal? ¿O qué otro procesamiento se está haciendo? Retardándolo. ¿Cuánto? 2 segundos. Ajá. O sea, está introduciendo un retardo y aparte está introduciendo un escalamiento de amplitud. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo sé que si yo le metí un pulso al sistema, ¿sí? Le metí el pulso unitario, y yo sé que la salida fue un pulso de amplitud 3 y desfasado 3 segundos en el tiempo, entonces yo sé que al menos a esa señal el sistema la amplifica por 3, o sea, la escala por 3 y la retrasa 3 instantes del tiempo. Entonces, ¿qué pasaría si yo le meto una senoidal sin retraso con una amplitud de 1 volt también? ¿Qué va a salir? Una senoidal retrasada 2 segundos y de 3 volts. De 3 volts, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasaría si le metiera yo una señal cuadrada de 2 volts
con un retraso ya incluido de 1 segundo. La va a amplificar a 6. Ujú. Y pues con el retraso incluido. Se suma el retraso, ¿no? Entonces, ¿se entiende? O sea, lo que estoy haciendo es meter una señal de prueba al sistema y aunque no sé lo que tiene el sistema por dentro o lo que hace, yo puedo saber lo que le va a hacer a otra señal de entrada, nada más tomando en cuenta la respuesta al impulso. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. A esa operación, o sea, ¿qué estamos haciendo? Si yo meto una senoidal de 1 volt sin retraso, para saber lo que sale, pues lo que hago es multiplicar esa senoidal por el impulso unitario, o sea, la respuesta al impulso unitario. Multiplico la amplitud de la señal por 3 y agrego el desfasamiento. Esa operación es esta que está aquí. Esa es la operación de convolución. Multiplicar la respuesta de un sistema con una entrada es la convolución. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, para la convolución, como decía, bueno, déjenme modificar acá. Sí. Como mencionaba su compañero ahorita, no voy a meter nada más un impulso, voy a añadir un tren de impulsos, o lo que se conoce como el pulso unitario, ¿sí? El pulso o el escalón unitario, pues no es otra cosa más que un montón de impulsos desfasados. ¿Por qué? Hay sistemas que cambian su comportamiento conforme pasa el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor meto este primer impulso que tiene un desfasamiento de 0 segundos, o sea, este es el impulso original, lo meto al sistema y este es meto este impulso al sistema, mi caja negra, y lo que va a salir pues es esto de aquí, que es una señal con amplitud 0 sin retraso. Entonces, ahí lo que podría imaginarme si nada más veo esta respuesta, pues es que el sistema anula las señales de entrada. Pero si retraso, o sea, si meto otro impulso retrasado n segundos, a lo mejor ese impulso el sistema ya le da una atenuación. A lo mejor si el impulso era de 1, este es de 0.8. Y luego meto otro impulso retrasado n segundos y ese impulso sale amplificado. Ahora es 1.2 veces la entrada. Y luego meto otro impulso y ese otro impulso sale también amplificado, retrasado. Meto otro impulso y ese impulso sale atenuado también. Y luego meto otro impulso y ese impulso sale atenuado. Y ya todos los impulsos que meta después salen atenuados. Entonces, lo que me dice esta respuesta es que el sistema va a cambiar su respuesta conforme el tiempo, ¿sí? A lo mejor tarda en calentarse, a lo mejor tarda en responder, a lo mejor está haciendo una operación de suma sobre las señales de entrada, no sabemos, pero el sistema va a cambiar su comportamiento con respecto del tiempo. Entonces, por eso utilizamos un tren de pulsos o lo que es lo mismo, un escalón de voltaje. Este no es un escalón de voltaje porque el escalón es continuo, ¿sí? Este es un tren de pulsos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Sí. Entonces, ya que metí mi tren de pulsos al sistema y obtengo la respuesta, pues ya tengo lo que se conoce como la respuesta del sistema o la función característica del sistema, ¿sí? HDN es la función de transferencia o la respuesta del sistema. ¿Y qué va a pasar cuando yo tenga otra señal diferente del tren de pulsos que va a entrar al sistema? Pues si yo tengo otra señal, ya no me preocupo por lo que tenga el sistema dentro, sino nada más voy a multiplicar la respuesta al tren de pulsos por la señal de entrada. Lo que voy a hacer es tomar la señal de entrada y multiplicarla por cada una de las partes de la respuesta del sistema y eso me va a dar, ya que la sume, o sea, multiplico toda la señal por lo que le hizo el sistema al primer pulso. Multiplico toda la señal por lo que le hizo el sistema al segundo impulso. Multiplico toda la señal por lo que le hizo el sistema al tercer impulso y así sucesivamente. Y ya que termine, pues nada más sumo esas respuestas, ¿sí? Nada más sumo las respuestas y eso me va a dar la respuesta del sistema ante cualquier entrada. ¿Se entiende? Sí, como cuando hacemos una multiplicación, ¿no? Al final Es se una suma todo. multiplicación. Ajá.
La convolución es una multiplicación, así es. ¿Sí queda claro? Es similar a lo que habíamos visto del escalamiento de una señal, ¿no? Van a ser varias operaciones simultáneas. O sea, lo que estamos haciendo primero es obtener la respuesta del sistema. Metemos un tren de pulsos y vamos a tener esta respuesta. Entonces, ya que tenemos esta respuesta es la convolución. La convolución es multiplicación punto por vector y suma. O sea, que estas ya las habíamos visto. O sea, es básicamente escalamiento de amplitud. O sea, escalo toda la señal por la amplitud del impulso en este instante del tiempo y luego tengo mi colección de respuestas y la sumo. O sea, es escalamiento de amplitud, suma y desfasamiento. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso teníamos que ver todas esas operaciones primero, porque las vamos a utilizar ahorita. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? No, por el momento Todo, bien. todo claro. Bien, continuamos entonces. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la señal HDN, que es esta de aquí, y tengo una señal XDN. ¿Sí? Tengo mi señal HDN y mi señal XDN. HDN es la respuesta de un sistema. Igual, yo agarré un tren de pulsos, lo metí a un sistema que desconozco lo que tiene y esta es la respuesta que me da. Y ahora quiero saber, ya con esta respuesta, cómo se va a ver esta señal. ¿Cómo se va a ver esta señal de aquí? XDN cuando entre al mismo sistema al que entró HDN o al que entró el tren de pulsos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues la convolución de HDN con XDN. Vamos a hacer eso, lo voy a hacer aquí ahorita manualmente. Entonces, bien. Voy a tener entonces dos sistemas. La respuesta que es H, que va a ser 1,2,1, menos 1. ¿Sí? Ese es H. Y voy a tener un vector, o sea, esta es la respuesta ante el tren de pulsos y voy a tener una señal que se llama X y X pues va a ser igual a 1, 2, 3, 1. ¿Sí? X va a ser igual a 1, 2, 3, 1. Entonces quiero conocer la respuesta del sistema, si esta es su respuesta, si esta es su función característica o su respuesta al impulso, quiero conocer si esto entra, cuál va a ser la salida, o sea, qué valor tiene Y. Si Y es la salida, quiero conocer el valor de Y. ¿Cómo le voy a hacer? Vamos a hacer esto como si fuera una multiplicación, ¿sí? Vamos a hacerlo como si fuera una multiplicación. Entonces, a lo que va a ser igual Y, imagínense que aquí ignoren el símbolo este negativo, el signo negativo. Imagínense que quiero multiplicar 1211 por 1231. ¿Cómo le hago? A mano. Se empieza De desde dígito por dígito. Ajá. 1211 por 1231. Y si quisiera multiplicarlo, pues lo que voy a hacer es agarrar y decir, ok, es 1 por 1211 y luego lo pongo aquí abajo. Y luego 3 por 1211 lo pongo aquí abajo. Y luego 2 por 1211 lo pongo aquí abajo. Voy bajando un renglón y recorriendo un espacio hacia la izquierda. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bien, esa es la multiplicación normal. Sí. La convolución es una forma especial de la multiplicación. Entonces, la convolución, primera diferencia, es al revés. La convolución va a ser al revés. Déjenme ponerle aquí el menos 1. ¿Sí? A ver, X por H. No, déjenme invertirlos. No va a afectar en nada, pero déjenme invertirlos para que el ejemplo quede más claro.
Ahí está. Ahí están mis datos. 1000, bueno, 1231 por 1211. Entonces, ¿cómo va a quedar mi resultado? Otra vez, si fuera multiplicación normal, empiezo menos 1 por 1, 1, menos 1 por 3, 3, menos 1 por 2, menos 1 por 1, menos 1, y luego me bajo un renglón, un lugar a la izquierda, 1 por 1, 1, 1 por 3, 3, y así. Vamos a empezar al revés, entonces, de izquierda a derecha. 1 por 1, ¿cuánto es? 1, 1, Luego, 1 por 2, 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 1, 3, 1, 1, 1. Me recorro un lugar hacia la derecha. 2 por 1, 2, 2 2, por 2, 4, 4, 2 por 3, 6, 2 por 6, 1, 2, 2. 2, Igual, me recorro un lugar a la derecha. 1, bueno, pues esto es 1, 2, 3, 1. Y luego otra vez, y me recorro un lugar a la derecha, y este va a quedar negativo. Va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. ¿Y qué hago? Pues igual que en la multiplicación, vamos a hacer la suma. ¿Sí? Entonces, suma vertical, este va a quedar como 1, y aquí ¿qué queda? 4, 4 acá, 8, 8 acá, 8, 8 aquí, 3, 3, menos 2 y menos 1. menos 2 y menos 1. Y ya, esa es la convolución. ¿Se entiende? sí, Ahora, sí, otra cosa importante, en la convolución, una diferencia entre multiplicación y convolución. En la convolución no hay acarreos. ¿Sí? En la convolución no hay acarreos. ¿Cómo sabemos que no hay acarreos? Imagínense que cambio este 1 por 4. ¿Sí? Este 1 por 4, entonces me va a afectar esta fila. ¿Cómo queda esta fila ahora? 4 por 1, 4. Y luego 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. Y 4 por 1, 4. ¿Sí? No hay acarreos laterales. Y tampoco hay acarreos verticales. Aquí quedaría 1, queda 4. Y luego 3 y 4. 7, 4, 11, 11. No hay acarreo lateral. Y luego 1 y 6, 7. Y 8, 15. Menos 1, 14. Y luego 2 y 12, 14. Y menos 2, 2 son 12. 12. Y acá 4 y menos 3, pues me da menos 1 y menos 1. ¿Sí se entiende? No hay acarreos. sí, Profe, una pregunta. ¿No es uno positivo? Sí, gracias. Este es 1 positivo. Permítanme tantito. Y déjenme venirme para acá. Listas. Y 7265 de 05. ¿Apellidos, compañero? Que se fijó en el menos 1. ¿De quién? tuyo, Miguel. Ah, Castañeda. Castañeda. Castañeda de Anda. Listo. Gracias. Ahora sí, ¿quién más? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo, profe, aquí si invertimos la H y la X, ¿afecta o da el mismo Ahorita resultado? vamos a ver eso. ¿Sí? No afecta, pero ahorita lo vamos a ver, ¿va? Ok. O sea, bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? No,
Bien. Déjenme regresar esto a lo que estaba. Ahí está. Entonces, no hay acarreos. Vamos a usar Octave o MATLAB, lo que quieran. Y pues listo, ahí está. Y pues estos me los traigo. Ahí está. Entonces, propiedades de la convolución. Precisamente, bueno, aquí está lo que acabamos de hacer. Ah, me faltó. El origen. ¿Sí? ¿Dónde va a quedar el origen? Porque estas dos señales tienen el origen en diferentes puntos. HDN tiene el origen en el 2 y XDN tiene el origen en el 1. Entonces, ¿dónde quedaría el origen de estas dos? Lo que hacemos cuando tengamos la convolución con diferentes puntos de origen es, vamos a buscar la señal que tenga el origen más desplazado hacia la derecha y ese es el punto donde vamos a trasladar el origen del resultado. Por ejemplo, en HDN tengo el origen desplazado un lugar hacia la derecha, o sea, tendría que estar aquí, pero está acá. Y en XDN tengo el origen, pues donde debe estar, 0 lugares desplazados. Entonces, de un lugar y 0 lugares, ¿cuál es más grande? Un lugar. Entonces, en mi salida, este 4, o sea, desplazo el origen un lugar y listo. Si HDN tuviera el origen en el tercer número, o sea, desplazado 2 lugares, entonces YDN hereda ese desplazamiento. Sería 1, 2 lugares y el origen estaría aquí en el 8. ¿Se entiende? Sí. Si fueran, por ejemplo, en el mismo origen, dos en X y dos en Y, o sea, ¿también sería el mismo? Sí, o sea, el origen que esté más desplazado. Si las dos comparten el mismo desplazamiento, se hereda el desplazamiento. Ah, ok. ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Ok, entonces vámonos a Octave. Y pues ya estamos en Octave. Ahora, propiedades de la convolución. Como la convolución es básicamente una multiplicación modificada, hereda la mayoría de las propiedades de la multiplicación. Y la primera de ellas es la propiedad de conmutación. La propiedad de conmutación es lo que ustedes conocen como el orden de los factores no altera el El producto. Resultado. producto. Entonces, da lo mismo, ahorita lo que me preguntaban, da lo mismo hacer la convolución de x con n, perdón, de x con h que de h con x. Vamos a verificar. La convolución en MATLAB o en Octave se hace con el comando conv. Entonces, conv de x con h. ¿Y qué me va a dar? Ahí está nuestro resultado. Y si lo cambio por convolución de h con x, mismo resultado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Seguimos. Siguiente propiedad. La propiedad de asociación. Bueno, no se va a ver. No se va a alcanzar a ver. Propiedad de asociación. Igual, esta también es heredada de lo que ustedes conocen que el orden de los factores no altera el producto. Si yo voy a hacer la convolución de 3 señales entre sí, da lo mismo hacer la convolución en cualquier orden, porque la convolución, al menos computacionalmente, solo se puede hacer en pares. ¿Sí? Entonces, si tengo 3 señales, tengo que hacer la convolución primero de 2 y luego del resultado con la otra. Entonces, la propiedad de asociación me dice que da igual hacer la convolución de un par y luego con la otra que hacer la convolución de una con otro par. Vamos a probar aquí. Voy a definir un nuevo vector m. Y voy a decir que es igual a... Y vamos a darle valores. Vamos a decir que es m igual a 3, 5, 8, 7. Listo, ahí está.
Listo, entonces ya tenemos definido M. Ahora, lo que les mencionaba, no podemos hacer convolución de 3 señales simultáneamente. Tengo que hacer la convolución en grupos de 2. Entonces, si quisiera hacer la convolución de X con H con M, tengo que decidir en qué orden la voy a hacer. Por ejemplo, puedo hacer la convolución de X con H y eso con M. ¿Y esto cuánto me va a dar? Este número de aquí, bueno, este vector de aquí. O puedo hacer la convolución de X con la convolución de H con M. ¿Y eso qué me va a dar? El mismo resultado. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Bien, propiedad de Sí. asociación. Propiedad de distribución. La propiedad de distribución me dice que es lo mismo. Si yo tengo una señal que sea multicanal, o sea, una señal que está formada por varias señales, es lo mismo hacer la convolución de la señal multicanal con cualquier otra señal que hacer la convolución de esa señal con los canales de la señal multicanal y luego sumar el resultado, ¿sí? O sea, es lo mismo hacer la convolución de una señal con una que es multicanal que de una señal con cada parte de la multicanal y sumarlas. Vamos a verificarlo. Entonces, vamos a decir que yo tengo una señal y tengo la convolución de X con la suma, ¿sí? O sea, la señal multicanal de H más M. Ahí está. Convolución de la multicanal H y M con X. Listo. Ahora, si yo hago la convolución de X con H y la sumo con la convolución de X con M, me da el mismo resultado. ¿Sí? Ok. Propiedad. Es la propiedad de distribución. Y el desplazamiento en el tiempo. El desplazamiento en el tiempo me dice, es lo mismo retrasar la señal, o sea, tu resultado, que retrasar cualquier señal que está entrando. Por ejemplo, voy a repetir convolución de X con M. ¿Sí? De X con H, perdón. Convolución de X con H, ahí está. Y pues yo tengo mi señal X, que es esta, y tengo mi señal H, que es esta. Ahora, si yo retrasara, por ejemplo, X un instante en el tiempo, retrasar significa que la señal se desplaza hacia cuál lado. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Si yo la retraso un instante del tiempo, voy a llamar a esa X2, pues ¿cuál sería el nuevo vector? Pues si está retrasado un instante del tiempo hacia la derecha, el vector va a ser 0, 1, 2, 3, 1. Y ahí está. Sí, ahí está mi señal X de 2. Entonces, si ahora hago la convolución de X2 con H, si se fijan, es lo mismo hacer la convolución de una señal que está retrasada, esta de aquí, que retrasar el resultado de la convolución tantos lugares en el tiempo como yo quiera. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, esa es la Sí. propiedad de desplazamiento en el tiempo. Distribución, desplazamiento en el tiempo y listo. ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, vamos bien. Bien. Entonces, aplicaciones de la convolución, pues transformaciones sobre señales, ¿sí? Si yo quiero hacer una transformación compleja sobre una señal, pues lo que hago es multiplicar, es convolucionar esa señal con la función característica que representa esa transformación o ese sistema, ¿sí? Es para lo que se aplica la convolución. Y la convolución todavía no la vamos a estar aplicando, pero la convolución se va a usar para filtros, ¿sí? Si yo quiero filtrar una señal
En lugar de hacer operaciones raras sobre la señal, pues nada más defino lo que le haría mi filtro a una señal, un tren de pulsos unitarios, y pues ya nada más multiplico la respuesta del sistema por la señal de entrada y la estoy filtrando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Y ahora vamos por la correlación. La correlación, si ustedes la buscan en los libros, tiene esta definición matemática, ¿sí? Que me dice que si tengo una señal X y una señal Y, su correlación Z es la sumatoria desde K igual a 0 hasta N-1, o sea, del número de muestras que tenga, de X por K por Y por K. ¿Qué rayos significa eso? Esto se entiende más con un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ahora voy a tener Y voy a cambiar el valor. Voy a hacerla más corta porque si no me voy a tardar aquí un montón. Vamos a dejarla como 3, 7 de 3. Y esta 1, 2, 2, 3. Listo. Entonces, esta es Y, esta es X y quiero encontrar ahora Z. ¿Cómo le hago para encontrar Z? Para hacer la correlación, a ver si no me sale al revés, porque a veces me sale al revés, se me olvida. Para encontrar la correlación, lo que voy a hacer es, lo que me dice esta ecuación es, mira, agarras los dos vectores y haces coincidir los extremos opuestos. O sea, superpones los primeros números de los extremos opuestos. Eso significa esto. Voy a tener 1, 3, 7. Y abajo voy a tener 2, 2, 3. ¿Sí? Y hacemos la multiplicación. Los espacios en blanco se toman como ceros. 0 por 2. 0. 0. Más. 0 por 2. 0. 0. Más. 1 por 3. 3. 3. Más. 3 por 0. 0. 0. Más. 7 por 0. 0. 0. Esto me va a dar, esto es Z1. ¿Sí? Esto, perdón, Z0. Entonces, Z va a ser igual a, y ya tenemos el valor del primer elemento. Esto si lo sumo, ¿cuánto me da? 3. 3, excelente. Entonces, ya tenemos que es 3, coma. Vamos ahora por Z1. ¿Qué hago? Muevo los vectores, los desplazo a un lugar. Listo. Y pues otra vez. 0 por 2. 0. Más 1 por 2. 2. Más 3 por 3. 9. Más 7 por 0. 0. 0. ¿Cuánto les da? 11. 11. Entonces el segundo elemento de mi vector es 11. Vamos por Z3. Desplazo los vectores. Listo. ¿Es Z2, profe? ¿Eh? Sí, Ah, no, perdón, sí, Z2. Z2. Bien, ¿apellidos? Santiago. Santiago, sí. Se me fue a mí. Santiago Félix. Listo, Correcto. punto extra, gracias. Y seguimos. Entonces, Z2. Voy por Z2. ¿Y qué voy a tener ahora? 1 por 2. 2. 3 por 2. 6. 7 por 3. 21. ¿Esto cuánto les da? 29. 9, coma. Sigo desplazando el vector. 1 por 0. 0. Más 3 por 2. 6. Más 7 por 2. 14. Más 3 por 0. 0. Entonces, ¿esto cuánto les da? 20. 20. Este es 20 y este pues sí era Z3. Vamos por Z4 y pues ya nada más desplazo otro lugar. ¿Y qué me va a quedar? Pues seguimos. 1 por 0, 0. 3 por 0, 0. 7 por 2, 14. 2 por 0, 0. Y 3 por 0, 0. Entonces el último elemento de mi vector
es 14. ¿Cómo sé cuando dejo de hacer multiplicaciones? Pues porque ya no van a coincidir. Si desplazo a otro lugar, ya no van a coincidir los vectores y me va a dar puros ceros. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí los vectores van a crecer en cada una de las multiplicaciones. El resultante. Sí, obviamente el mayor valor o el número más grande va a ser cuando coincidan o se empalmen los vectores la mayor cantidad de espacios. Por ejemplo, aquí, que coincide la longitud de los dos, que son de 3 espacios. ¿Sí? Sí. Que pues si se fijan, nos da 29. ¿Alguna otra pregunta? No, de momento no. Bien. Entonces, esa es la correlación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Sí. Ahora, la correlación. Todavía no vemos la utilidad de la correlación. La vamos a ver ahorita. Pero vamos a ver el comando de la correlación. Clear. Ah, no, es CLC, rayos. Bueno, ahí está. Y alimento X y Y otra vez. Listo. El comando de la correlación es XCOR o XCOR. Y entre paréntesis, los vectores que voy a correlacionar, que en este caso pues son X y Y. Y vamos a hacer la correlación de X con Y. Ya. Me faltó cargar el paquete de señales. Entonces, PKG, load signal. Ahí está, ahora sí. Correlación de X con Y y listo. 14, 20, 29, 11, 3. Lo hice al revés. La correlación no es, bueno, entre comillas, no es bidireccional como la convolución, donde yo puedo hacerla en cualquier sentido, ¿sí? El orden de los factores sí altera el producto, entre comillas, porque en realidad pues lo único que hace es que me va a poner el vector al revés, ¿sí? Yo lo hice al revés ahorita, siempre los acomodo al revés. Y yo lo hice, me da los mismos valores, pero al revés. Entonces, déjenme ver cuál era el primero. Ok. Yo hice coincidirlos. Si era de X. Ya. Es que me equivoqué. Vamos a cambiar nomás, en vez de Z0 va a ser Z4, Z1 va a ser Sí. Sí, es que el error que yo. O sea, aquí los dejé bien. Aquí los dejé bien. Lo que pasa es que yo cometí el error de este es X y este es Y. Y visualmente los identifiqué de arriba hacia abajo. Y los acomodé acá al revés. Pero vamos, si defino X y Y así en este orden, siempre el primer vector queda arriba y es el lado izquierdo. Y el segundo vector queda abajo y es el extremo del lado derecho. ¿Sí? Primero izquierdo y luego derecho. ¿Sí se entiende? O sea, ya cambiando los Sí. valores de X y Y, ya está bien. Pues déjenme cambiarlo acá. Más rápido. Listo. Otra vez, correlación de X y Y. Ahí está. Sí, yo me equivoqué acá. Pero sí, este es el orden inicial. Este orden inicial está bien. O sea, es primer vector, tomamos su lado izquierdo. Segundo vector, tomamos su lado derecho. Los empalmamos en las orillas y ya nada más vamos recorriendo. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Listo. Ahí está. Ahora, ¿para qué rayos quiero hacer correlaciones yo? ¿Para qué me sirve la correlación? La correlación va a tener varias aplicaciones, de hecho. Vámonos a los scripts que están en la página. Sí, déjenme. CD, ejercicios, MATLAB, PDS, scripts. Y déjenme ver cuál es. El 4A. El 4A fue el de cuantificación. El 4B. Abran el 4B. Abran el script 4B. Abran el script y los que tengan MATLAB, asegúrense que la línea 2 esté descomentada. Perdón, sí, los que tengan Octave, no. Los que tengan Octave, asegúrense que la línea 2 esté descomentada. Los que tengan MATLAB, asegúrense que esté comentada.
MATLAB no necesita este comando, Octave sí. Y pues lo que voy a hacer aquí es borrar todo. Vamos a definir una señal de prueba que se va a llamar X y es 131. Vamos a definir un vector M, un vector N y un vector O que tienen estos valores. Y vamos a hacer la autocorrelación de X. La autocorrelación de X o la autocorrelación de cualquier señal es cuando en el comando xcor yo pongo nada más un vector. Entonces, hacer esto es lo mismo que si pusiera esto, ¿sí? De X contra X. Esta es la autocorrelación. Y vamos a hacer también la correlación de X contra M, la correlación de X contra N, la correlación de X contra O. Y vamos, estos son para la gráfica, si vamos a encontrar los puntos máximos para reducir los tamaños de las gráficas. Y aparte vamos a hacer la suma de las autocorrelaciones, que ahorita les voy a explicar qué va a hacer. Entonces, corremos el script. Y pues vamos a tener esto de aquí. ¿Qué es lo que estamos viendo en la imagen? Me voy a regresar aquí. Vean estos 4 vectores, ¿sí? X es mi vector original. Pregunta, de estos 3 vectores que le siguen, que son M, N y O, ¿cuál se parece más a X? De estos 3. N. 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 Yo veo los 3 vectores y digo, pues N se parece más. Y eso pues lo verificamos acá. Tengo mi vector X, que es este azul. Y tengo los 3 vectores que son M, N y O. Entonces, visualmente también podemos verificar que el que más se parece a X es N. ¿Sí? N es el que más se parece a X. Ahora, esto que estamos haciendo nosotros de establecer la relación o la correlación, precisamente por eso se llama así esta operación. Esto que estamos haciendo de establecer la relación entre 2 objetos es un proceso mental muy evolucionado y es algo que matemática y computacionalmente es muy difícil de hacer. ¿Sí? Es muy, muy difícil para un sistema computacional hacer un proceso tan abstracto como establecer la relación entre cosas. Entonces, la correlación es un procedimiento matemático que me va a permitir establecer qué tanto se parece una cosa o un vector, en este caso, a otro vector. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es definir cómo se parece el vector a sí mismo. ¿Sí? Entonces, le hago la autocorrelación a X, es decir, correlación de X contra X, y la autocorrelación de X contra X me da este vector de aquí. ¿Sí? Esta es la autocorrelación. Ahora, hago también la correlación de X contra M y me da este vector de aquí. Hago la correlación de X contra N y me da este vector de acá. Y hago la correlación de X contra O y me da este vector de acá. Entonces, pregunta, de entre estos 3 vectores resultantes de correlaciones X contra M, X contra N y X contra O, ¿cuál se parece más a la autocorrelación de X? El de X contra N. Comprobamos entonces aquí matemáticamente que X es más parecida a N que a las otras señales. ¿Por qué? Porque el vector resultante es el vector más parecido al de la autocorrelación. ¿Sí se entiende? Sí. Bien. Ahora, adicionalmente a los vectores, pues también tenemos el valor de la suma de la correlación. Ya vimos cómo calcular energía y, por ejemplo, si yo les decía que calcularan la energía de esta señal, de este vector, pues lo que hacían era sumar los valores al cuadrado. Vamos a hacer un proceso parecido para obtener el escalar de la correlación y vamos a sumar sin elevar al cuadrado los valores. O sea, este valor, más este valor, más este valor, más este valor, más este valor, y eso me va a dar el escalar de la autocorrelación. Entonces, me regreso al código, bueno, al Octave. Me voy a la ventana de comandos y aquí en la ventana de comandos están impresos los valores de la autocorrelación y de las correlaciones de las señales. Entonces, aquí, ojo, muchos cometen el error de tratar de encontrar el valor más alto de correlación. No es el valor más alto, es el valor más parecido a la autocorrelación. Mi autocorrelación da un valor de 25. Si sumo todos los valores si sumo todos estos valores, me va a dar 25. Entonces, tengo los valores de las otras correlaciones.
¿cuál valor es más parecido a 25? ¿65, 30 o 15? 30. 30. 30. Aquí estamos comprobando otra vez que esta correlación es la más cercana a la original, ¿sí? Estamos comprobando que esto es lo más cercano a la original. ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿habrá casos donde la correlación se vea, por ejemplo, el mismo el resultado sea el más acercado, pero gráficamente no son iguales? Se puede dar el caso donde las correlaciones den falsos positivos. Nunca vamos a escapar de los falsos positivos. En todo procedimiento o en todo procesamiento y en todo análisis matemático y computacional siempre hay falsos positivos, pero la idea es que sean lo más raros posibles. Por eso aquí estamos utilizando varias comparaciones simultáneas, que sería el valor del vector de la correlación y el valor del escalar de la correlación. Se puede dar a lo mejor que dos vectores den correlaciones vectoriales muy parecidas, pero si dan correlaciones de magnitud o escalares de correlación diferentes, pues escojo el que se parezca más. O al revés, dan valores de magnitud muy parecidos, pero los vectores son diferentes, entonces escojo el vector que se parezca más. ¿Sí se entiende? Sí, ya. Gracias. Sí. De todos modos, se puede dar el caso donde ambos me den falsos positivos, o sea, tanto el vector como el escalar me pueden dar falsos positivos. Eso no se va a eliminar nunca, el chiste es nada más reducirlo. Acuérdense, ustedes son ingenieros, su objetivo es reducir el error, no eliminarlo, no se puede eliminar el error. ¿Queda claro? Sí. Sí, profe. Bien. Ok, entonces, ¿se comprende hasta aquí el concepto de la correlación? Sí. Sí. Ok. Sí. Ahora, ¿cuál es la aplicación de la correlación? O sea, ¿para qué utilizamos la correlación? La correlación sirve para comparar, así a grosso modo, pues dos vectores y ver qué tanto se parecen. ¿En qué se aplica esto? Por ejemplo, ¿ustedes han utilizado Shazam o algún otro sistema de descubrimiento o de identificación de música? Sí. Sí. Ok. Lo que hacen esos sistemas es graban audio, convierten el audio a muestras, obviamente está digitalizado, y de ese audio, pues, obtienen la autocorrelación, ¿sí? Entonces, tienen la autocorrelación de ese audio y dicen, ok, muy bien, este espacio de 3 segundos o de 10 segundos de música tiene esta correlación y obtienen el vector. Y luego dicen, voy a comparar este pedacito de audio, si son 10 segundos, voy a agarrar una canción de mi base de datos y la voy a poner al principio. Entonces, comparo estos 10 segundos contra los primeros 10 segundos de una canción. La comparan y a lo mejor les da esta de aquí. Y le dicen, ok, entonces esta canción no son los 10 primeros segundos de esta otra canción. Recorren el vector y dicen, ok, me voy a recorrer un segundo. Ahora voy a comparar esta canción con este pedacito que grabé con la canción de la base de datos de los segundos 1 al 11. Y obtienen esta correlación y dicen, ok, esta se parece mucho. Y sigue y luego dice, ok, voy a obtener la correlación de esta desplazada 2 segundos. Entonces, ahora es del segundo 2 al 12. Y obtiene la correlación y dice esta. Y así se va por toda la base de datos obteniendo las correlaciones de la señal contra diferentes canciones, contra diferentes instantes de las canciones. Y dice, bueno, después de revisar todas las bases de datos, al momento de comparar las correlaciones, yo digo que esta canción se parece mucho a esta canción. O sea, esta canción se parece mucho a esta canción. Y pues les dan los resultados, ¿sí? Les puede dar el resultado de cuál canción es. Esa es una operación de correlación. Obviamente, si han utilizado esos sistemas, también sabrán que a veces dan falsos positivos. Es imposible escaparse de eso. ¿Se entiende? Sí. De hecho, es por eso que a veces uno está escuchando una canción que conoce y Shazam o la aplicación de Google manda otra que no es, ¿verdad? Sí. Son falsos positivos. Son falsos positivos. El problema es que por derechos de autor, por ejemplo, Shazam o... Bueno, Google sí, pero Shazam no tiene pues tanto dinero. En lugar de tener las canciones completas en las bases de datos, tienen versiones sub muestreadas. No me acuerdo exactamente cómo va esa legislación,
pero dice que yo puedo tener, por ejemplo, todas las canciones del mundo en mi computadora sin pagar copyright, si están, lo que veíamos la clase anterior, muestreadas a un bajo frame rate o a una baja frecuencia de muestreo y a un bajo bit. Entonces, Shazam, por ejemplo, lo que hace es que tiene todas las canciones, pero lo que tiene son versiones a lo mejor a 22.050 Hz y muestreadas a lo mejor a 3 o a 4 bits. Y obviamente pues no tiene todas las canciones, lo que tiene son los valores de las correlaciones. Es mucho más fácil almacenar los valores de las correlaciones que las canciones mismas. Por eso hay servicios que son mejores para identificar canciones que otros. Depende de la calidad de la base de datos contra la que estás comparando y pues obviamente también va a depender de la calidad del audio que estás grabando. También es por eso que YouTube a veces no desmonetiza canales que están usando canciones con copyright, ¿no? Porque alteran el muestreo. Ahí depende. Por ejemplo, sí, el algoritmo de YouTube lo que utiliza precisamente, es un buen ejemplo, es la correlación. Por ejemplo, si yo subo una canción a YouTube, pues tengo que subir un video forzosamente, no puedo subir nada más la canción. Entonces se analizan las dos cosas, el video y la música. Muchos canales lo que hacen es que alteran ligeramente la velocidad de la canción. No sé si a alguien le ha tocado escuchar una canción en YouTube y que algunas se escuchan más rápido o más lento, o al menos hay un pedacito de la canción que se escucha a diferente velocidad. Sí. 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 Eso es precisamente para sacar de onda al algoritmo de YouTube. Se hace lo mismo con las películas. También hay, no sé si les ha tocado que suben películas y la película está o muy rápida o muy lenta. O incluso a veces le ponen una marca de agua, ¿no? Ahí es para esto mismo, esto que estamos ejemplificando con el audio, se hace con el video. El video, pues acuérdense que es una matriz de píxeles. Entonces, si yo agarro esa matriz de píxeles y la desenrollo, puedo hacer un vector. Y lo que hace el algoritmo, pues es lo mismo. Compara la correlación del vector de cada instante o de cada cuadro del video con la correlación, el valor de correlación de todas las películas que tiene registrado YouTube. ¿Sí? Eso es cuando es automático. ¿Y qué es lo que hacen? Pues sí, mucha gente lo que hace es le ponen barras a los lados, le ponen barras arriba, le ponen marcas de agua. Hay gente que incluso le hace zoom a los videos. No sé si les ha tocado ver, por ejemplo, los que yo he visto mucho son los videos de los Simpson en Facebook y les ponen zoom o los estiran o los encogen. O también Normalmente recortan la imagen. Recortan. reflejan la imagen. También. O sea, Los ponen en piénsenlo. modo espejo. Sí, así es, el reflejo. Piénsenlo. Si voltean la imagen, pues el vector ya no va a dar lo mismo. ¿Qué pasó ahorita cuando hice la correlación al revés? Ya Se cambió dio el otro vector. valor. Aunque son los mismos vectores, como están en diferente orden, pues igual, yo entiendo, si veo los dos vectores, yo entiendo a simple vista que es el mismo vector, pero al revés. Pero esa correlación que yo estoy haciendo mentalmente a un algoritmo computacional le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, algo tan simple como espejear el video elimina totalmente el algoritmo de correlación. ¿Sí se entiende? Sí. Te escucho como... Sí. Sí. Uh-huh. Bien, entonces así funciona precisamente lo de la correlación. También para lo que se aplica es, por ejemplo, para la biometría. Cuando yo guardo mi huella digital en el celular, pongo mi dedo sobre el sensor capacitivo y pues lo que hace el sensor capacitivo es que en realidad es una matriz de presión o una matriz electrostática. Pongo el dedo sobre la matriz y acuérdense que la huella digital pues son surcos y son valles, bueno, son surcos y son picos. Entonces los picos hacen contacto con el sensor, los valles no hacen contacto con el sensor y básicamente pues lo que se hace es que se dibuja mi huella en el sensor. El sensor es una matriz, entonces ¿qué se hace? Se desenrolla esa matriz, se convierte en un vector y ese vector se convierte en la base de datos en el número de identificación que a mí me corresponde. Después cuando quiero desbloquear el celular vuelvo a poner el dedo en el sensor
y pues va a comparar esa lectura contra el dato que guardó en el celular, y si corresponden o si son suficientemente cercanos, pues voy a poder desbloquear el celular. ¿Sí se entiende? Sí. Lo mismo pasa con la biometría, por ejemplo, facial. Si me toma una fotografía el celular, ¿qué es lo que va a hacer? Si es un algoritmo, que la mayoría de los celulares usan algoritmos muy chafas, si es un algoritmo no muy bueno, pues lo que va a hacer es toma una fotografía de mi cara, recorta la cara, o sea, busca mi cara en la fotografía y recorta las partes importantes de mi cara, que es pues el contorno de mi cara, la nariz, los ojos, la boca, las partes más significativas, los convierte en una imagen y otra vez esa imagen se convierte en un vector contra el que se hace correlación. Luego pongo otra vez la cara en la cámara y se hace esa comparación. Si fuera un celular bueno o tuviera una buena biometría, lo que se hace es que se toman medidas de mi cara. No se guarda una imagen de mi cara. Lo que hace el celular es medir, por ejemplo, la separación entre mis ojos, la altura a la que está mi nariz entre mis ojos, la separación entre mis ojos y mi boca, mi nariz y mi boca, mis ojos y la nariz, etc. Y todos esos datos se almacenan y son los que se usan después para hacer la correlación y desbloquear el celular. ¿Sí se entiende? ¿Ese algoritmo lo utiliza Facebook? Por ejemplo, el algoritmo del rostro, o sea, de las medidas del rostro, es muy complicado de hacer. Y hasta donde yo sé, solamente los iPhone lo implementan. Solamente los iPhone, hasta donde yo sé. Pero puede que alguna otra marca o alguna otra compañía lo esté implementando, pero desconozco. La mayoría de los celulares... Ajá. Google lo implementa con Google Fotos, solo que no sé si es una imagen de la cara o tiene métodos para tomar medidas. Porque muchas veces Sí, en Google sí utiliza las medidas biométricas. Facebook no sé si utiliza las medidas biométricas, pero es posible. Es posible que Facebook sí. Google sí, de hecho, se han dado casos de personas bueno, ahí son problemas de seguridad en Google, donde, por ejemplo, a mí me llega una notificación de, te identificamos en esta fotografía y la añadimos a tu álbum de fotos. Y le ha tocado a personas que revisan esa fotografía y es una fotografía que tomó alguien más en la calle, o tomó alguien más en un concierto, o tomó alguien más en el camión, y yo estoy al fondo, o yo estoy entre las demás personas en otro lado, o iba pasando por detrás cuando se tomó la fotografía, pero el algoritmo de Google es suficientemente sofisticado como para identificarme en esa fotografía. Nada más no es suficientemente sofisticado para identificar que esa fotografía no es mía. ¿Sí? También es como los sensores que ahorita pusieron en QCI, ¿no, profe? Para poder entrar por revolución. Los sensores biométricos de acceso por identificación de rostro, no sé cuál algoritmo implementen, pero sí es posible que utilicen el de la medida del rostro. No sé exactamente cuál es, porque, bueno, pueden ser o muy buenos o muy chafas, porque a mí me detectan o me identifican sin quitarme la mascarilla, que es uno de los retos ahorita. Si me identifican sin quitarme la mascarilla, lo más probable es que estén midiendo la forma de mi cara en general y la separación al menos de mis ojos, si es que están haciendo ese análisis de distancias, ¿sí? Es lo más probable. Pero sí, creo que podría ser un caso de biometría más fina, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda o comentario? No, profe, todo bien. Por el momento no, profe. Bien. Todo bien, profe. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, entonces sería todo por el día de hoy. Y nos vemos el jueves. Pasen buena noche y pues descansen. Nos vemos. Gracias, profe. Igual, profe, gracias. Hola, profe, nos vemos. Profe, Ujú. antes de que termine la llamada, el equipo 1 queremos hablar con usted. Ok, adelante. Bueno, si quieren esperarse a que se salgan los demás, espérense y ahorita.